Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde Porto, Portugal, con mi tacita de café y además una nata original, un pastelito de nata que es original de aquí, de Portugal, Porto. Está hermoso este lugar. Y bueno, desde aquí te saludo para decirte que muchísimas gracias por toda la gente que me está ya siguiendo a través de Instagram, siguiendo a través de los podcasts. Estamos, la verdad, rompiendo récords aquí en YouTube, pero también la gente lo está escuchando y eso me da mucha alegría porque quiere decir que te está gustando lo que estoy haciendo y siempre te quiero invitar siempre a que me mandes un mensaje a través de las redes sociales que te dejo. Siempre hay un link en las descripciones donde puedes acercarte, dejarme el mensaje, comentarme, sugerirme. La verdad es que el feedback, el comentario que me dejas es muy valioso para mí y me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido necesitas o quieres que te haga. Sugiriendo esto bueno, alrededor de Australia, porque obviamente soy una latina viviendo en Australia, en Sydney, y estoy recopilando historias de latinos que están de una u otra forma haciendo cosas relevantes en la ciudad y todavía no me extiendo a Melbourne, todavía no me olvido de la gente, de los latinos que están en Adelaide, que están en Perth, que están en Brisbane. He logrado contactar con algunos gracias a que visitan Sydney, pero aquí este espacio está abierto para que vengan a contarnos cuál es este mensaje y esta historia que estamos creando los latinos en Australia, que honestamente la he visto crecer a través de los ya más de 15 años que tengo viviendo aquí en Australia y como de que éramos muy poquitos después de la pandemia, esto creció así y ahora hay muchísimos latinos, sobre todo en Sydney, o sea, ya hay comunidades que pueden vivir, trabajar y hacer todo en español, lo cual está grandioso porque ya puedo encontrar tacos originales de mi país, ya puedo encontrar cosas que son muy auténticas, ya puedo sentirme en espacios cómoda y lo agradezco, de verdad, lo agradezco a todos los latinos que se han esforzado en llevar esto a un nivel tan profesional, tan bonito, pero también pues recordando que por algo nos vinimos a Australia, ¿verdad? Porque queríamos conocer otras culturas y eso también me ha dado muchísima oportunidad a Australia de conocer culturas. Me he mantenido casi siempre solo, navegando a través de comunidades y eso me ha hecho valorar muchísimo cosas que tenemos nosotros, pero también me ha hecho aprender y tener recursos diferentes gracias a otras comunidades también de migrantes y por supuesto de los australianos. Pero en Australia llamarlos originales pues es muy difícil porque los originales son los aborígenes y todavía no he logrado entrar en esa comunidad de aborígenes para poder traerles esas historias. Poco a poco voy conociendo gente que me va a poder transmitir ese mensaje. Obviamente no están en español, pero esos son los originales. De ahí todos los demás somos migrantes. Algunos migraron hace 200 años, otros migraron hace 100, otros migraron hace 50. Y así, todos vamos llegando con historias y con una historia muy diferente, ¿no? Cada uno trae un aprendizaje diferente, vivimos una etapa diferente de Australia y ahorita pues la que te estoy contando van a ser las historias actuales o las que se estén cubriendo en el momento de lo que está pasando. Así que este podcast, este espacio que he creado ha sido para esa recopilación de historias de gente que está haciendo algo relevante en nuestra sociedad latina en Australia, pero también no quiero perder de vista que estoy conectando con gente migrante, latinos mexicanos viviendo en el extranjero, como próximamente va a venir Juan Tapia, un artista muy relevante en Bruselas y que hemos estado en pláticas de historia del arte y de cosas muy interesantes, toda una persona muy culta que me gusta mucho platicar con él porque siempre me trae pues otro tipo de experiencias. Y eso es lo que me gusta. Así que si me estás viendo es porque a ti te gustan las experiencias, te gustan las historias, te gusta que te cuenten cosas diferentes y te gusta aprender. Y hoy que estoy sola, me tomo el tiempo para tocar dos temas que yo creo que son muy importantes. Así que comenzamos. Hecho por una humana. Hoy quiero hablarte de dos recursos. Ya te lo dije en diciembre, saqué por ahí un post en el que hablé sobre la recursividad y la asertividad. Pero vamos a tocarlos un poquito más en estos pequeños minutitos en los que no te voy a distraer demasiado, pero creo que es importante que los tengamos a la mano, ¿sí? La recursividad y la asertividad. ¿Por qué son importantes cuando eres un migrante? La recursividad es eso que ya traes.
sea mucho, sea poco. Es eso que tú ya aprendiste. Si tú eras panadero en México, por ejemplo, que próximamente voy a traer a uno, y hacías pan con tu familia y de repente llegaste a Australia y tuviste que enfrentarte a qué es lo que vas a hacer acá y de repente terminas siendo la panadería más exitosa de latinos en Sydney, ¿no? Porque obviamente eres el que sabe hacer eso porque lo traías desde tu país. Entonces, eso es un recurso. Esas cosas que ya traes desde tu país son un recurso. Por ejemplo, te lo voy a poner en un ejemplo en mi caso, sabiendo de medios y obviamente pues yo trabajando en medios, traía esta espina de poder llevar a cabo como un tipo de plataforma en la que pudiéramos expresar todo esto que yo observaba y veía y absorbía, pero no sabía cómo contártelo. Y bueno, aprendí cómo hacer un podcast, que también me gustaría saber si te gustaría aprender a hacer un podcast. Déjamelo aquí en la descripción porque con gusto yo creo que debería ser un episodio exclusivo de cómo hacerte un podcast solo y de la manera más sencilla y económica, porque la verdad es que eso es lo que a mí me gusta, que algo sea tan sostenible a largo tiempo, porque el podcast no es de cuánto le inviertes, el podcast es de cuánto aguantas. Y ese es el éxito de un podcast. Entonces, volviendo al tema, esos eran mis recursos, saber que hay cosas que se pueden hacer a largo tiempo y cómo llevarlas a cabo. Y así es como, por ejemplo, nace este podcast, con recursos que yo ya tenía, con plataformas que yo sabía usar y con eso empecé. Y sí, si lo ves desde el principio, es totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahora. Pero eso es lo que uno hace, utilizar los recursos que uno tiene, las cosas que uno ya aprendió para poderlas llevar a cabo en el nuevo país, en el nuevo entorno. Ese es ser recursivo, traer esos recursos ahora. Ahora, ¿qué es la asertividad? La asertividad es la manera más directa, precisa de decir las cosas, de hacer las cosas. Asertividad es hacer algo sin pasar tus límites, poder poner tus límites, pero no de una manera agresiva. Es como dicen en inglés, curious, no furious. O sea, expresar lo que dices, pero de una manera amable, decir tus límites sin tener que atropellar a los otros. Entonces, cuando tú puedes ser recursivo, tienes cosas ahí que puedes llevar a cabo aquí, pero también puedes llevar a cabo la asertividad, decir, comunicar de una manera efectiva para que el mensaje se lleve y que no te rompa tus límites, para que no te pierdas, es cuando ya no desapareces. Ahora, vamos a volver a este tema. Recursividad primero. El recurso es algo que se va aprendiendo con la experiencia. Vamos aprendiendo, quieras o no, todos tenemos recursos, sean muchos o pocos, recursos monetarios, recursos de conocimientos, recursos de herencias, de tradiciones, de cultura, de cosas que hacíamos. Todos tenemos recursos. Que esos los tengamos que utilizar de otra forma en el nuevo contexto, esa va a ser tu habilidad. Esa va a ser la forma en la que tú vas a tener que ser muy habilidoso para poder llevar a cabo esos recursos en el nuevo lugar. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a Australia y dices, bueno, pero es que yo estudié, no sé, administración de empresas o algo así, y quiero llegar acá y ya manejar una empresa, pues no, te va a tocar adaptarte primero al sistema local, como ya lo he dicho en los episodios pasados. ¿Por qué? Porque hay formas diferentes de trabajar aquí, ¿sí? Pero esos recursos que traes aún siguen siendo válidos. Lo que pasa es que te va a tomar tiempo en encontrar un poquito más de adaptabilidad de esos recursos al nuevo entorno. Entonces, empiezas a trabajar, por ejemplo, en un negocito, en un McDonald's, y eso que no me patrocinan, en una tienda de ropa, en algún negocio. ¿Para qué? Para que veas cómo funcionan, cómo empiezan a estructurarse. Te recomiendo que te pongas a trabajar en servicio al cliente, eso siempre va a mejorar el idioma, y también porque si quieres aprender de cómo se llevan a cabo los negocios y la estructura y cómo llevan a cabo sus KPIs y todas estas cosas aquí en Australia, bueno, no aquí, allá en Australia, obviamente, si tú empiezas a trabajar en un negocio grande, en una cosa que sea como departamental, en un negocio que ya esté bien estructurado, aunque seas un simple vendedor de caja, eso te va a dar muchos recursos para observar y ver cómo ellos adaptan esos procesos. Son muy de procesos, muy de sistemas. Y aprender esos procesos y sistemas es lo que más te va a ayudar para poder aplicar esos recursos que ya traes. ¿Entiendes? Y cuando eres asertivo, es la asertividad es algo que a mí me ha topado mucho tiempo poder llevarla a cabo,
porque no es algo con lo que uno nace, es algo con lo que uno tiene que, de hecho, trabajarlo. Es un ejercicio, es un músculo que vas a tener que trabajar. Y que empieza desde pequeñas cosas, ¿sabes? Desde casa, ¿no? Cuando alguien te interrumpe, estás diciendo algo y alguien te interrumpe y dices, oye, discúlpame, perdón, estoy hablando, déjame terminar, ¿sí? La asertividad es esto que dicen, todos vamos a comer esto, y dices, bueno, agradezco mucho que me invites, pero la verdad es que a mí no me gusta esto. ¿Podría yo comer algo diferente? O sea, sin llegar a interrumpir, sin llegar a imponerse, sin llegar a manipular, sin llegar a hacerlo de una manera furiosa. Ya te dije que no me gusta esto. No, se dice, mira, respeto mucho que todos vayan a comer esto, pero la verdad es que a mí me hace mal, no me gusta, no lo encuentro atractivo. Y a veces ni siquiera lo tienes que decir, simplemente dices, ¿sabes qué? Ando un poquito indispuesto del estómago, así que nada más voy a tomar algo, ¿no? Comes previamente o te vas por ahí para que puedas alimentarte. Pero eso es muy importante. Eh, por ejemplo, te cuento una experiencia personal. Cuando yo tenía entre 20 y 24 años, yo me hice vegetariana. No tomaba, no fumaba. Era así totalmente de la GFU, por si la has escuchado, una Yamin. Y entonces practicaba mis cosas, ¿no? En secrecía. Entonces, cuando me invitaban a comer, y eso que yo en ese tiempo gané la corona de nuestra belleza, entonces a mí me invitaban a muchos banquetes. Todo ese año fue llevarme a muchos lugares y había mucha carne y había mucha comida, pero yo nunca les dije que yo no comía carne. Jamás se los dije, simplemente siempre buscaba una excusa o algo para decir, ay, no, es que no puedo comer eso, lo pellizcaba y no lo comía porque era mi disciplina personal. Entonces, no tenían los demás por qué saber. Yo estoy segura que la gente ni sabía, pero ellos eh, por lo menos aceptaban mi respuesta de que yo no podía comer esa carne. Entonces, así de una manera respetuosa, amable y siempre como tus preguntas cuando las hagas, hazlas de esa forma curiosa, ¿no? Sin ser así como furiosa de que, "Ah, no, pero ¿por qué?" O sea, no, más como curiosa de que puedas expresar lo que quieres y tus límites, pero de una manera muy amable para que respetes también los límites y las opiniones de los demás, obviamente. Entonces, esa asertividad es lo que hace también que entre los recursos que traes de tu país cuando llegas a Australia, que los empiezas a usar, a veces dices, no, pues es que yo puedo hacer esto. Voy a poner un ejemplo en los trabajos, que es a donde yo me enfoco. Obviamente ya les he contado, soy job coach, o sea, em, coacheo gente ese es mi trabajo, ese es el que me paga, para ayudarlos a que entren al empleo. Y es gente con barreras, o sea, no la tengo fácil. Y una de las cosas que yo veo muchísimo con australianos inmigrantes es que dicen a veces para agarrar cualquier trabajo y llegan y les dicen, oye, es que queremos a alguien que nos ayude, no sé, en la construcción, alguien que nos ayude en la construcción. Bueno, yo, solo porque necesitan el trabajo. Sí, yo puedo. Sí, yo cuando era chico le ayudaba a mi papá a construir tablas o lo que sea en la casa. Bueno, ahí van, les ayudan. Y ahí están ayudando, ¿no? Pero entonces el jefe empieza de que, ay, y de una vez sacan la basura. Y dices, bueno, pues sí, ya que no, pues también lo puedo hacer, no pasa nada. Ah, sí. Oye, ¿y de una vez me llevas a mi casa? Sí, bueno, oye, ¿y qué tal que sí? Ah, oye, ¿puedes por favor cuando termines pasar a la tienda y compras unas cosas para que se las lleves a mi mujer? O sea, he escuchado cada caso donde ya se rompen los límites y terminan haciendo cosas que ni siquiera estaban en el contrato. Eso es no ser asertivo. ¿Por qué? Porque entonces eres tan recursivo y claro que puedes hacer todo y lo haces por amabilidad y mucha gente y sobre todo los migrantes latinos siempre escucho estas historias que dicen, pues es que yo no quería decirle que no porque el trabajo pues necesitaba el dinero, entonces yo le decía que sí a todo, entonces por ejemplo estaba limpiando casas y la señora me decía, oye, de una vez me limpias la ropa del closet, o sea, eso no está incluido. Y de una vez me limpias el horno, hasta el horno no está incluido. O sea, había tantas cosas que decía uno, bueno, ¿me puedes ayudar con esto? Y terminaba esa persona, o sea, haciendo cosas que no estaban en el contrato, ¿no? Y al final dice, híjole, es que hasta, o sea, me hizo hacer esto, me hizo hacer lo otro. Y le empiezas a decir, no, espérate, esto ya está ilegal. O sea, hay reglas, hay Fair Work Australia. Y les voy a dejar el link aquí en la descripción. Tiene los frameworks, o sea, como los tiene el establece los procedimientos y los estándares para trabajar en Australia. Desde cuánto te deben de pagar legalmente, todos los beneficios que tú debes de tener legalmente y cómo se trabaja, ¿no? Desde que si eres casual, part-time o full-time. Y en ese te voy a hacer otro episodio porque es grandísimo. Tengo que hablar de todas las cuestiones del trabajo que todavía no se las saben y que todavía hasta la fecha ves gente que ya tiene acá 6, 7, 8 años y todavía le están viendo la cara y todavía le están
pagando mal y underpaid, que les llaman, que esto termina a veces en demandas que, o sea, uno a veces ni se da cuenta. A mí me pasó mucho en el pasado que de repente yo ya estaba metida en litigios que ni siquiera yo había empezado, pero terminé que me pagaran a mí, creo que me pagaron cerca de $10,000 de una empresa que me estuvo underpaid, pagando menos de lo que se requería. Pero eso era gracias a un sindicato, ¿no? Que fue el que llevó todo esto, obviamente, a la corte. Situaciones que se dan, pero pasan. Y obviamente no fui yo la única afectada, fuimos un montón de empleados, entonces todos se juntaron a hacer esto. Ni te dabas cuenta que te estaban robando $1, $2, ni te das cuenta que tú tienes el derecho de tener 15 minutos de descanso, media hora de descanso, y no te la están respetando. Estás comiendo y todavía te están pidiendo cosas. Eso, o sea, hay unos estándares en Australia en los que te dicen cómo se debe trabajar y no excluye a quien quieras. O sea, lo malo es que justamente a veces somos los latinos, mismo latino, el que se come al mismo latino, o el que abusa, el que no quiere respetar las reglas, el que se quiere saltar los principios, ¿no? Y eso está bien, es bien negativo, ¿no? Para nuestra comunidad. Tenemos que aprender. No es exclusivo a nuestra comunidad, les voy a decir, pasa igual en los asiáticos, pasa igual en los árabes. Pero si respetamos las leyes y nos seguimos conforme a la ley, podemos llegar a tener los mismos estándares de los australianos y vamos a ser respetados por eso. Entonces es importante tenerlo en vista para el futuro, porque eso nos va a ayudar muchísimo a crecer en el futuro como comunidad. Y bueno, ya para terminarte, ¿no? En esto, el, el que puedas decirle a tu jefe de la manera asertiva y decirle, perdona, pero, por ejemplo, esta es una forma de preguntar a ese jefe que dice, ay, por cierto, tienes que ir a comer, híjole, es que yo te necesitaba para esto y lo otro. En vez de decirle, pero es que yo tengo media hora de descanso, enojado, a lo mejor puede ser como más amable. Y eso lo valoran mucho en inglés y en Australia. Valoran muchísimo el que seas el polite, ¿sí? O sea, que seas educado, como decimos en español, que tengas modales, que seas educado, que tengas etiqueta, ¿sí? Esas cosas se valoran muchísimo en inglés. A veces se valoran más en inglés que en español, porque en español como que a veces nos sale fácil, pero también a veces nos falta, ¿no? Te dan algo y no se te olvida decir las gracias. Entonces es importante que cuando está alguien diciéndote una cuestión en tu trabajo en la que, o sea, tú por ser muy recursivo y querer solucionar todo, haces todo sin pedir nada a cambio, puedas poder hablarle y te digas, oye, mira, este, creo que necesito mi media hora de descanso y después del break hago eso. ¿Te parece? ¿Te parece si está bien si tomo mi descanso? Porque sí quiero tomar mis 30 minutos de break. O sea, hay formas de decir las cosas, de que, yo no recuerdo que eso estuviera en mi contrato. Mira, o sea, como de una forma curiosa, ¿no? No, perdona, discúlpame, pero es que no sabía que eso estaba en mi contrato. ¿Me puedes, por favor, explicar? Porque aparte tienen la obligación de entrenarte. Entonces, ¿me puedes explicar de nuevo cómo que yo tenía que hacer eso? Para que entonces el jefe tenga que volver a explicártelo y te lo diga. Sí, mira, cuando te dijimos que tenías que hacer este tipo de elaboraciones, esto estaba incluido. O ahí se van a quedar callados y van a decir, bueno, está bien, no pasa nada, yo lo hago. ¿Mm? Sí pasa mucho que quieren ser muy abusivos y luego de repente hasta por eso pierdes el trabajo. Y ya sé, necesitamos el dinero. Pero mira, poco a poco vas aprendiendo las reglas, poco a poco vas instruyéndote a ser asertivo desde el principio y esos recursos que tú ya traes y que vas a empezar a manejar también te van a ayudar en un futuro, porque a final de cuentas, si te viniste a Australia y quieres vivir aquí por largo tiempo, también tienes que entender y encontrar la forma de vivir de una manera que te acomode a tu personalidad. O sea, no puedes vivir toda la vida en Australia siendo abusado, siendo exprimido, explotado por un empleador. No puedes vivir así. Tú por eso te fuiste de tu país, porque querías mejores condiciones de vida. Entonces, ¿por qué vas a vivir en Australia después de 10, 20, 30 años en condiciones que te tienen así, oprimido? Te da la ventaja de resetearte y llegar a otro país, te da esa ventaja de que puedas elegir y que puedas aprender. Y no digo que es fácil, sí te toma tiempo. A unos les toma menos tiempo que otros, pero no importa, todos podemos llegar al mismo punto. Todos podemos llegar a ese nivel, a ese punto. Es ese lugar en el que de verdad cuando ya te encuentras ahí dices, qué bueno que lo logré.
todas esas luchas del pasado, todas esas veces que me pagaron menos de lo que correspondía, ¿no? Todas esas veces que me humillaron, me discriminaron, porque si te discriminan, por favor, a esos latinos que hablan de que yo nunca viví discriminación, es mentira. O sea, claro que hay discriminación y está presente en todos lados. Lo que pasa es que los que lo dicen que no lo vivieron, pues ni siquiera se enfrentaron a ningún trabajo ni a ninguna propuesta. O sea, también si llegaste a Australia y fuiste siempre ama de casa y estuviste en la casa criando hijos, obvio que no lo viviste, obvio, no estás en el sistema de trabajo. Pero si estás luchando, como lo hice yo y muchas más mujeres que hemos estado luchando en el sistema de trabajo, creciendo laboralmente, yo ya hice 2 carreras acá en Australia, de cero y con 2 hijas. Entonces, cuando estás luchando, queriendo rentar una casa tú solo, que por cierto después les hablo de las rentas, que está terrible también el sistema, pero si quieres rentar, si quieres encontrar un trabajo, si quieres empezar, no sé, lo que quieras, hasta conocer gente, o sea, claro que vas a pasar por muchas luchas. No te digo que es imposible, pero sí hay luchas que enfrentarte. Y es muy importante que tengas a la mano, recuérdate estas 2 palabras que van a ser una clave bien importante para tu adaptación en el futuro. El ser recursivo, utilizar los recursos que ya traes, y el ser asertivo, acertadamente hacer tus límites para que puedas vivir en Australia sin perderte, adaptándote a Australia, a su cultura, a su vida, pero sin perderte, sin tener que vender todo lo que tú eras para poder ser aceptado. ¿Ok? Bueno, aquí los dejo desde este hermoso lugar. Les voy a dejar unos videitos aquí al final para que te quedes, no te vayas, para que vean qué hermosa es la ciudad de Porto, por si no se te ha ocurrido venir a Portugal. Es hermosa. Y si puedo, te grabo algo más durante el viaje para que veas más de estos hermosos lugares a los que, gracias a Dios, tengo la oportunidad de visitar. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo siempre tus likes, tus comentarios y que me digas si te gusta o no te gusta esto que te hago, para dejar de hacerlo o hacerlo mejor. Ok, hasta luego, esto es FM. Hecho por una humana.